Ya estamos aquí, buenas tardes de domingo a todos gamificadores y gamificadoras con un nuevo proyecto que llevamos un día trabajando con él en clase, unos días trabajando con él en clase, que se llama Training Hospital, y la verdad es que está saliendo muy bien y como siempre os digo, todo lo que pongamos en marcha en clase y funcione bien, pues lo queremos traer al canal por si os da ideas o por si incluso queréis implementarlo directamente tal cual lo lanzamos, porque bueno, se puede. Os cuento un poquito. Este proyecto nace de que empezamos con la parte de ciencias naturales, tenemos 3 unidades didácticas relacionadas con el cuerpo humano, en nutrición, relación y reproducción, ¿no? En la primera unidad didáctica, nutrición, está dividida en 5 partes: el aparato digestivo, el respiratorio, el circulatorio, el excretor y hábitos saludables. Y, como siempre, queríamos alejarnos un poquito del libro de texto. Entonces yo, de unas jornadas que estuve el verano pasado en el Colegio Humanitas, me vine con la cantinela de que en secundaria habían puesto en marcha un proyecto sobre un hospital, diferentes casos, y me vine con la copla esa y hablé con mi compañero David y le hemos dado forma a un proyecto que hemos llamado Training Hospital para asemejar lo que sería un proceso de selección para un hospital y llevarlo a nuestros alumnos para intentar motivarles un poquito más a aprender los conceptos de biología relacionados con el cuerpo humano. Bien, os cuento un poquito cómo lo hemos estructurado. El proyecto tiene diferentes fases, ¿no? Empezamos con una fase de presentación. Hemos creado un vídeo gracias a la aplicación eMovie, que la verdad es que genera unos productos muy vistosos. Un vídeo de introducción motivacional para llevar a nuestros alumnos, en el cual, bueno, salimos, lo tenéis todo en el canal, en el cual salimos contándoles que les vamos a pasar un proceso de selección para formar parte del equipo de médicos de nuestro hospital. Es muy importante la parte motivacional de todos estos proyectos, igual que cuando hacéis escape room o cosas así, porque en el fondo lo que buscamos en nuestros alumnos es generar en ellos emociones, ¿no? Más allá del aprendizaje. Siempre que conseguimos generar una emoción a la hora de traerles un tema, el aprendizaje va a ser mucho más eficaz y mucho más recordado en el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante la fase de presentación, la introducción motivacional, ¿de acuerdo? Porque genera eso, emociones. Una vez que les presentamos el proyecto, pasamos a la fase de especialización. Nosotros trabajamos con equipos base de 5 miembros, ¿de acuerdo? Sé que es un engorro para muchos de vosotros que trabajáis con los equipos estándar de aprendizaje cooperativo de 4 miembros, pero bueno, supongo que podréis adaptarlo. Bien, nosotros trabajamos con equipos base de 5 miembros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Especializar cada uno de esos equipos, cada uno de esos miembros, en un aparato concreto, de tal manera que de los 5 miembros del equipo, uno se va a especializar en digestivo, otro en respiratorio, otro en circulatorio, otro en excretor y otro en enfermedades y hábitos de vida saludables, ¿de acuerdo? Entonces, la primera sesión se distribuyen las especializaciones según ellos quieran. Si hay 2 que quieren lo mismo, pues piedra, papel o tijera, de toda la vida. Y una vez que ya se ha decidido en qué se van a especializar cada uno de los miembros, se vuelven a agrupar según especialidades, con lo cual los equipos base se reagrupan en función de la especialidad que ha elegido cada miembro. De tal manera que tenemos un equipo de 5 miembros, bueno, nosotros somos 25 en clase, ha dado esa casualidad. Tenemos un grupo especializado en digestivo, otro grupo en respiratorio, otro grupo en circulatorio, etcétera, ¿de acuerdo? El micrófono. Primera fase, especialización. Tras esta agrupación, durante 3 sesiones van a trabajar en esa especialización. ¿Y qué tienen que hacer estos equipos? Pues tienen que coger la página del libro correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis. Se tienen que coger la parte del libro correspondiente y subrayar las 2 páginas, un subrayado eficaz, como ya les hemos enseñado anteriormente. Tienen que elaborar un esquema de las 2 páginas, un esquema que ya puede ser o bien a mano de toda la vida o con las diferentes plataformas para hacer esquemas que hemos visto también en clase, ¿de acuerdo? Una presentación en PowerPoint de esas 2 páginas, pues con cosas que consigan en internet, ampliando todo lo que se vea en esas 2 páginas. Y por último, tienen que elaborar un quiz de 10 preguntas sobre esa especialidad. Es muy importante que vayáis introduciendo a vuestros alumnos en el uso de Quizy, de Kahoot, de Socrative, para que ellos puedan elaborar su propio material. Primero, porque es muy útil a la hora de impartir clase, ¿de acuerdo? Y segundo, porque para ellos es una herramienta muy interesante para repasar contenidos. No es lo mismo hacerlo con el cuaderno y con el libro que poder elaborar un Kahoot o un Quizy
sobre un contenido. Van a aprender y van a pasárselo un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bien, la fase de especialización. Una vez que han terminado esas 3 sesiones, vamos a la puesta en común. Cada uno de los grupos pasan a exponer su parte, digestivo, respiratorio, siguiendo el orden que viene marcado en el libro. El resto de la clase, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero, tiene que atender, lo segundo, tiene que subrayar según van recibiendo la explicación, y tienen que poner los esquemas que les entregaremos, porque yo hago fotocopias de los esquemas que me han elaborado los grupos, les hago una fotocopia y se lo reparto al resto de la clase, para que o bien lo peguen en su cuaderno y lo maqueen un poco, lo pongan un poco bonito a su gusto, o bien lo utilicen de base para elaborar ellos su propio esquema sobre la parte que estamos viendo en la presentación, ¿no? Entonces tienen que atender, tienen que subrayar, y luego por la tarde yo les abro el Quizizz. Como utilizo Quizizz porque se puede poner como tarea, la verdad es que es una funcionalidad muy chula con respecto a Kahoot. Yo les abro el Quizizz que han elaborado los compañeros de digestivo o de respiratorio o de circulatorio, y por la tarde todos los miembros de la clase tienen que realizar ese Quizizz sobre la explicación que han visto en clase. ¿De acuerdo? Bien, una vez que han terminado las 5 exposiciones, que son entre 2 y 3 sesiones, 4 incluso si las necesitáis, pasamos a la fase de práctica. A través de la plataforma Didactalia les hemos abierto un mogollón de actividades, les hemos direccionado a un mogollón de actividades interactivas sobre los diferentes aparatos, el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, las partes del corazón. Entonces, durante la unidad didáctica las van practicando, pero es en una sesión de clase donde ya las practican expresamente e intentan batir sus puntuaciones, ¿de acuerdo? Porque como Didactalia te permite introducir usuario y contraseña y tal, se van batiendo unos a otros para conseguir los tops. Es una sesión muy interesante porque a través del juego van practicando las partes de los diferentes aparatos y se van especializando ya no solamente en su tema concreto, sino en todos los demás aparatos que no han trabajado expresamente hasta ahora. Eso es una sesión. Una vez que hemos terminado con esta fase, ya reagrupamos los grupos en los grupos base originales y ya van a trabajar como equipo en el cual cada uno de los miembros está especializado en una cosa concreta. Y entonces les vamos a proponer les elaboramos un Socrative colaborativo de 50 preguntas sobre toda la unidad didáctica, que lo tienen que elaborar de manera colaborativa en el ordenador de uno solo de ellos. En este caso yo suelo elegir al secretario. Se ponen todos y responden a las 50 preguntas sobre todo el tema, de tal manera que tú tienes que dominar tu especialidad para lograr que el resto del equipo consiga la más alta puntuación, ¿de acuerdo? Me parece muy interesante el tema de las pruebas colaborativas, los exámenes colaborativos me parecen súper interesantes porque cargan a los alumnos de una responsabilidad que de manera individual a lo mejor no encuentran esa motivación para estudiar y para prepararse, ¿no? Entonces, hacen el Socrative y con el resto de la sesión, que un Socrative de 50 preguntas se hace en unos 15 minutos, 20 minutos, con el resto de la sesión van a hacer una práctica de una operación virtual. Hay una página web en internet que te permite hacer operaciones virtuales, ¿de acuerdo? Entonces hemos seleccionado 5 de ellas y las hemos asignado a cada uno de los equipos. Entonces van a hacer una práctica guiada en la que te va diciendo, coge el bisturí, coge los forceps, coge las pinzas, te va guiando, ¿no? Entonces tienen que practicar en esa sesión para al día siguiente enfrentarse a la operación virtual, pero la de verdad. Es decir, esa misma operación, pero sin guía. Ellos tienen ya que saberse de memoria qué utensilios o qué proceso tienen que seguir para realizar con éxito la operación sin matar al paciente, evidentemente. Entonces, salen a la pizarra, les vestimos con una bata de laboratorio, así, todo como si fuesen médicos de verdad, y entonces realizan la operación virtual en equipo, en el cual todos se tienen que saber más o menos por dónde van los tiros, y realizan la operación virtual delante del resto de la clase hasta conseguir el éxito en la misma. Es una actividad que les gusta un montón. Y por último, ya complementamos todo el proceso con una sesión de laboratorio donde hacemos la clásica disección de corazón y pulmones. Hemos seleccionado un vídeo de YouTube en el cual con él les hemos preparado un Edpuzzle sobre la disección del corazón y los pulmones de cordero. Y el día anterior a la práctica de laboratorio tienen que ver ese puzzle
y contestar a las preguntas, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos otra calificación ahí. Y al día siguiente realizamos en el laboratorio la disección del corazón y de los pulmones, teniendo en cuenta, o sea, valorándoles también el comportamiento que tienen durante la sesión y el compromiso que tienen con la actividad, ¿de acuerdo? Con todo esto, ¿al final hacemos examen de tema? Evidentemente no. Con todo esto les quitamos de los exámenes de final de tema. ¿Y qué es lo que hacemos? Evaluarles con toda una batería inmensa de calificaciones que valoran paso a paso todo el proceso. Tenemos, bueno, no lo he comentado, pero también les abrimos, nosotros trabajamos en nuestro colegio con la plataforma Aula Planeta y les abrimos para que trabajen en casa durante 20 días una batería de 49 actividades de Aula Planeta interactivas que son puntuadas, al final te devuelve una puntuación, con lo cual tenemos una calificación de las actividades de Aula Planeta, la calificación de la exposición, el esquema y el quizzes grupal, la media de las 5 calificaciones de los 5 quizzes que han realizado, la calificación del Socrative grupal, la calificación del Edpuzzle de la práctica de laboratorio y la calificación de la operación virtual, en la cual cada fallo les restaría un punto y si matan al paciente sacarían un 0, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero no suelen matarlo porque les gusta un montón la actividad y suelen realizarla correctamente. Con lo cual, fijaos la cantidad de calificaciones que tenemos para valorar globalmente este trabajo. Lo tenemos que plantear bien temporalizado en el calendario para dárselo a ellos y que sepan cada día qué es lo que tienen que hacer. De esta manera lo tienen muy claro y cada día de clase vienen súper motivados porque saben que hoy les toca exposición, mañana les toca el laboratorio, tienen que hacer el Edpuzzle, tienen que hacer el Socrative, ¿de acuerdo? Entonces van muy preparados. Y por último, por contaros un poquito, en este vídeo no dejo abajo una carpeta compartida con recursos porque en realidad el único recurso que podría compartir es el PowerPoint, es lo único que voy a compartir. Pero en nuestra página web, que sí que voy a dejar abajo el link, tenéis en la parte de ciencias naturales, en el tema 1, tenéis todas las actividades interactivas y las 5 operaciones, así como el tráiler del proyecto, por si queréis utilizarlo en vuestras clases. Y nada, aquí lo dejo porque me ha quedado un vídeo al final un poquito más largo. Os dejo por aquí también los vídeos de otros proyectos por si os interesa verlo cuando terminéis. Y nada, seguimos cambiando un poquito esto la educación para hacerla más entretenida. Nuestros chavales están encantados con el proyecto. Os animo a que le deis una vuelta a eso de seguir el libro al pie de la letra, que es un poco rollete. Pero rollete primero para los profesores y luego por extensión para los alumnos. Pasad buen domingo y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!